vamos a hablar de modelar la excelencia de otras personas. Existe, sin lugar a duda, los prerequisitos del sistema. Si vamos a modelar a un financiero, y me voy a ir a un extremo, pero no sabemos ni sumar, ni restar, ni multiplicar, es muy probable que sin esas habilidades, al menos, y estoy hablando de las más básicas, es muy probable que por mucho modelar al financiero no pudieras tener la verdadera comprensión de su habilidad. A lo mucho podrías estar imitándolo, a lo mucho podrías estar haciendo una parodia. Un actor muchas veces no comprende lo que es la mentalidad de ese físico, o cuando actúan a un financiero, a alguien genial en los aspectos de los negocios, pueden reproducir líneas y frases, pero no por eso tienen el mismo proceso de pensamiento. Si vamos a modelar, vamos a usar el ejemplo de Richard Bandler, que tantas personas me preguntan a mí por la cercanía que tuve con él. Uno de los aspectos fundamentales para comprender la forma en que piensa Richard Bandler, ojo, porque su forma de actuar, la forma de las cosas que dice y demás, no son nada más, no nada más se trata nada más de reproducir sus palabras, no se trata nada más de reproducir sus movimientos, no es lo mismo nada más imitar, reproducir las conductas externas, que comprender y reproducir los patrones internos, que eso sería lo importante en un modelar a un Richard Bandler, eso sería lo importante en reproducir y modelar a un Bill Gates. No se trata nada más de copiar su forma de caminar, su forma de hablar y algunas frases que él dice, eso tiene un alcance sumamente limitado. Son aspectos irrelevantes para la habilidad que a lo mejor quisieras tú modelar. Entonces, hay prerequisitos del sistema. Necesitas tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades. Y ese es un punto importante en tu proyecto de modelar, de modelaje a lo que sea. Es qué conocimientos tiene la persona o qué conocimientos tienen las personas que se dedican a esta actividad. Creo que fue en el 2003. Me pregunta una persona en Colombia: Gabriel, ¿quién va a continuar el trabajo de Richard Bandler cuando él muera? Y yo en ese momento primero decía, bueno, pues le quedan muchos años de vida, no tienes por qué pensar así. No, es que no le deseo mal, pero ¿quién va a continuar su trabajo? Y yo respondí, bueno, pues los que estamos cerca de Bandler, los que nos hemos certificado y estamos avalados por Bandler para enseñar DHE y NHR, etcétera, etcétera. Y decía, no, Gabriel, pero es que no me entiendes la pregunta o no me sé explicar. Yo no quiero saber quién va a seguir repitiendo las palabras de Bandler, quién va a seguir repitiendo lo que él ha creado, desarrollado. Yo quiero saber quién va a seguir desarrollando como Bandler. Y a partir de ese momento, en ese 2003, a mí me abrió los ojos a algo que yo en ese momento no había tomado en cuenta. Pero a partir de ese momento empecé a estudiar lo que Bandler estudiaba, pensar lo que Bandler pensaba, no lo que la mayoría de los seguidores harían. Y te comparto diciéndolo de esta forma: Bandler no lee libros de PNL. Bandler escribió libros de PNL, pero nunca ha leído un libro de PNL de nadie más. Ni le interesa leerlo, ni jamás lo leería. Y no porque esté mal leer otros libros de PNL, pero a Bandler le encanta leer sobre hologramas y le encanta leer sobre aspectos de matemáticas y razonamiento plausible de George Polya. Le gusta leer sobre de temas muy diversos, más en el corte físico, matemático. Y ese tipo de pensamiento y distintas temáticas que lo hicieron pensar como piensa, son los que lo hacen examinar el mundo como lo examina. Si quisiéramos modelar a Bandler, habría que meter en nuestra cabeza, no necesariamente todo, pero sí una parte de los conocimientos que ya tiene acerca de otras disciplinas, de las habilidades que había desarrollado por haber estado cantando, tocando instrumentos, esa habilidad musical, esa capacidad de identificar los tonos, los ritmos y aspectos musicales. Esos son aspectos que serían importantes modelar, adquirir, tener, para poder modelar lo que hace en el escenario. No nada más se trata de reproducir como un mimo, como un imitador, como un actor lo que hace en el escenario, porque entonces no tienes el fondo, no tienes el conocimiento que te va a permitir tener los resultados. Tiene que ver con conocimientos, sí, algunas cosas te va a tocar estudiar, aprenderlas, leerlas, para poder obtener los resultados de quien quieres modelar o esa disciplina que quieres modelar, pero por otro lado también son ciertas habilidades previas, a veces son habilidades mentales, algunas son habilidades físicas, puede ser, pero que pueden ser importantes. No podemos modelar con la misma eficacia si no tenemos los elementos previos que se requieren, que son los requisitos necesarios para poder adquirir la habilidad que esa otra persona que queremos modelar. Las creencias que tenemos más inconscientes incluso
son aquellas que conducen mucho nuestro comportamiento. Entonces, modelar las creencias es importante. Pero vamos a adentrarnos más de lleno al tema esto de modelar creencias y aspectos más finos, más profundos, más importantes. Para modelar creencias no basta el saber lo que la otra persona piensa. Hay diferentes niveles de creencias. Vamos a pensar, como yo lo describo, es como si fuera un sistema solar, donde está el Sol y están distintos planetas a su alrededor, girando en distintas órbitas. Es decir, tenemos algo que está en el centro, en el núcleo. Ese núcleo, ese centro, son lo que yo llamo creencias eje. Estas creencias eje son precisamente como en un eje, tienen varias creencias a su alrededor, que son, podríamos llamarlo periféricas o satelitales, son satélites alrededor de esta creencia. Todas conforman un sistema de creencias y varios sistemas solares conforman una galaxia que sería el sistema de creencias que tiene la persona. Entonces, ¿cuáles son las creencias más importantes a modelar? Podríamos decir que son las creencias medulares, las creencias eje, esas creencias que están ahí, que son rectoras porque sostienen de alguna forma al sistema que las rodea, a todas estas otras creencias satelitales. Ahora, ¿qué sucede si modelamos solamente los satelitales? Entonces tenemos ciertas creencias útiles hasta cierto punto, pero que no necesariamente nos van a funcionar de la misma forma. Entonces, para modelar creencias tenemos que irnos a las medulares, a las más importantes. Algunas de ellas no se expresan conscientemente, sino se expresan por medio de presuposiciones, por medio de premisas implícitas en lo que la persona está expresando. En ese sentido, vamos a encontrar cada vez más ciertas creencias que están en el fondo, que están rigiendo todo un sistema. Esas serían las ideales a modelar. Por otro lado, hay que entender que ninguna creencia se sostiene sola, con lo mismo que estoy diciendo, pero son sistemas y se alimentan entre ellos y como lo veríamos en la lógica, no existen conclusiones sin premisas. Y las premisas sin conclusiones tampoco son premisas, son solamente enunciados. Entonces un argumento se sostiene porque existe todo esto. Lo mismo sucede con las creencias, no podemos adoptar una creencia nada más, sino necesitamos el sistema. Creencias que validan, que sostienen, que dan fuerza a las conclusiones que queremos tener. Y esto es un punto importante y te voy a remitir una vez más al tema de los prerequisitos. Si para modelar a alguien que tiene ciertas creencias que chocan, que están en conflicto con tu conjunto de creencias, con tu sistema de creencias o tus valores, y ahorita hablo de las palabras valores, nos vamos a encontrar con que entonces será muy difícil modelarlas. ¿Por qué? Porque va a haber algo dentro de nosotros que entra en conflicto, que choca, que genera incongruencia con esas creencias. Entonces hay que revisar en nuestro propio sistema que tengamos un sistema amigable para recibir, para aceptar las creencias que la persona o el conjunto de personas que estamos modelando tienen. Vamos a suponer que sí las tienes o no tienes nada que se contrapone, pero tampoco nada que sostiene esas creencias. Bueno, entonces necesitas adquirir no solamente una creencia, sino un conjunto de creencias que forman ese sistema y que le van a dar fuerza a tu trabajo. Ahora, tiene otro punto importante. Las creencias que más impacto tienen en nuestra vida son aquellas que tienen una carga emocional. Este aspecto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Si tú preguntas o entrevistas a una figura en alguna actividad que tú estás queriendo modelar, no basta el tener la idea intelectual de todo es posible, sino indagar, averiguar qué emoción tiene asociada con esto, todo se puede. Porque a lo mejor todo es posible, lo tiene asociado con una sensación de emoción o de curiosidad o de poder, empoderamiento. Es qué emoción tiene asociada a esa creencia y entonces la emoción junto con el sistema de creencias que lo sostenga va a ayudarnos a que tengamos creencias mucho más poderosas y podamos adoptar, podemos asimilar de esta forma un sistema de creencias similar al que la persona que estamos modelando. Modelar creencias es sumamente valioso, es muy importante en términos concretos, sencillos, repasando un poco lo que he estado hablando en estos momentos. No nada más es una creencia, normalmente es un conjunto de creencias. Queremos modelar creencias eje, las que son más impactantes, las que tienen más creencias a su alrededor, creando ese sistema, eso le va a dar más fuerza. Las eje normalmente están ligadas con valores y los valores en sí, igual que esas creencias, están normalmente asociadas a emociones. Para adoptar una creencia poderosa necesitamos la carga emocional
emocional, y esto nos va a ayudar a poder hacer un modelaje mucho más profundo y mucho más poderoso y mucho más efectivo. Cuando vamos a hablar de modelar estrategias, también hay que entender que no nada más a veces pensamos en una estrategia en específico que nos da un resultado, pero a veces hay otras estrategias que son soporte o respaldo a la estrategia específica que estamos queriendo modelar. A lo mejor vemos la estrategia en la que una persona vende y no nos damos cuenta o no identificamos la estrategia para tomar decisiones en la elección de sus clientes, por ejemplo. Prospectar o como lo queramos llamar en ese momento. Entonces, hay veces que hay estrategias, voy a llamarlas complementarias a la estrategia que estamos queriendo adquirir, que es importante, que puede ser incluso necesaria para poder obtener los resultados que estamos buscando obtener. Si bien ya todos los elementos son importantes y ya exploraste en los videos y comprendes que de un paso a otro lo que tenemos en esa flechita que conecta un punto con el siguiente son anclajes, si ya identificaste que cada paso a nivel sensorial puede tener, sobre todo los internos, van a tener submodalidad y ciertas características, bueno, todos esos detalles van por muy pequeños a veces que puedan parecer, van a hacer una enorme diferencia en los resultados que puedas llegar a obtener. Pero por otro lado, creo que si te diera yo una sugerencia, una recomendación importante para comenzar el proceso, es centrarse inicialmente en lo que es prueba, operación, prueba y salida. Es decir, en que puedas reconocer, puedas identificar claramente cuándo inicia, cómo se lleva a cabo esa acción y en qué momentos sale o deja de hacerlo. Cuando identificas en qué momento hacer algo y también implícitamente está en qué momentos no hacerlo, es saber cuándo sí, cuándo no, es cuándo seguir y cuándo parar también, que tiene que ver con la prueba final. Entonces son dos puntos fundamentales que van a hacer una enorme diferencia en tus resultados en el modelar. Modelando a un inversionista, si estamos hablando de alguien que trabaja en la bolsa o con Forex, ¿no? Con las monedas de cambio, es cuándo compran, cuándo venden, son esos criterios, son pruebas y la operación misma es lo de menos muchas veces. Es en qué momento deciden si hacerlo, en qué momento no hacerlo. Esos criterios pueden hacer la diferencia enorme. Cuándo entrar en el mercado, cuándo salirse del mercado, cuándo lanzar un producto a la venta, si estás modelando a un mercadólogo, cuándo no, con cuánto tiempo de antelación. O sea, cuáles son los criterios para iniciar el proceso. Retomando un poco desde lo anterior, desde creencias eje, la carga emocional que tengan estos, ciertos metaprogramas de mayor importancia que pudiéramos considerar, como el de dirección o el origen de la motivación o el aspecto del interés primario, por ejemplo, y las pruebas, que esto tiene que ver con las pruebas, si lo pensamos así, varios de los metaprogramas que menciono, con esos criterios que nos van a hacer actuar, no actuar o seguir actuando, dejar de actuar, dependiendo de en cuál de las dos pruebas nos estamos refiriendo. Esto te va a ayudar a hacer mucho mejor modelaje, mucho mejor modelamiento y tener una mejor comprensión de las estrategias y de cómo funcionan. Lo que vamos a ver después, vamos a explorar más del diseño artificial de estrategias, que tiene que ver con lo que ya hemos aprendido. Una vez que ya aprendiste y comprendiste cómo funcionan las estrategias, cómo funciona el comportamiento humano, puedes hacer diseño artificial, lo que son las bases de Design Human Engineering. Espero que consideres esto que te estoy hablando, que lo pongas a prueba, que lo practiques para que obtengas excelentes resultados.